Lo que yo no entiendo es la indefinición de la senaduría del Distrito Nacional. Cada día que pasa, el daño que se le hace a Farideh Raful es irreversible. Pero que entonces ahí era lo que yo te decía, es decir, ella está pagando su lealtad al partido y al presidente. Eso es parte del problema. Aunque en el caso de doña Raquel era en cierta forma desconocida en el momento que fue escogida por Abinader, inmediatamente la gente hizo un enganche con ella, tiene buenas referencias, diciendo del daño de la indefinición de la candidatura senatorial de Farideh Raful. Y justamente el mensaje es obvio, ella no es bien vista por la cúpula del partido, razones tendrán. PRM era oposición, la voz que representaba al PRM era Farideh. Vamos a ver, el Televidente arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11, como siempre, agradecido del Señor que me da vida y salud para poder compartir con este público tan inteligente que nos sigue. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, comienza la semana, comienza el Telematutino 11, termina el mes de noviembre y aquí estamos con el compromiso de informarles de la actualidad, vamos a comentar los temas importantes del país y algunos del mundo. También tenemos hoy la participación de la doctora Carolina Ramírez, ella es experta en seguridad. En una segunda participación nos acompañarán Lisa Arseno y Laura Rosas, directora de la Fundación del Instituto de la Fundación Altiz y directora ejecutiva de Nature Power, respectivamente, quienes nos hablarán de la reinauguración del Centro Comunitario de las Mercedes en Buenavista y la importancia que esto tiene. Así que le damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen. Hay muchas noticias en el ámbito político. En el día de ayer, el Partido Reformista Social Cristiano proclamó como candidato ya al presidente Abinader y de paso, frente a una proclamación que hizo el Partido Reformista de la vicepresidenta Raquel Arbaje, el presidente dijo que sí, que ella repetía Raquel Arbaje. Raquel Peña. Perdón, Raquel Peña, yo pienso que fue una buena selección. Doña Raquel ha hecho un gran trabajo, mejor que muchos funcionarios y además goza de la simpatía, uno percibe que goza de la simpatía. Lo que yo no entiendo es la indefinición de la senaduría del Distrito Nacional. Cada día que pasa, el daño que se le hace a Farideh Raful es irreversible. Cada vez que se menciona a Guillermo Moreno como potencial candidato, se le hace un daño a una política que cuando el PRM estaba en la oposición, ella era la voz más alta, crítica del gobierno pasado, y que quizás ahora bajó un poquito por su lealtad al gobierno y al presidente, pero lo que le han hecho realmente es dañino a una carrera política. Bueno, Ramón, y justamente el Partido Reformista Social Cristiano hizo un acto que, según dice la prensa, estuvo muy concurrido. Y el presidente del partido, Federico Quincantún, dice que pensó muy bien y que le dio la oportunidad otra vez, por segunda ocasión, en una alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Fundamentado en el argumento de que después de la pandemia, justamente se necesita más tiempo para que realmente se produzca el cambio en la República Dominicana que promete Luis Abinader. Y en ese escenario, como tú bien señalas, temprano, para que no hayan dudas, despejó la incógnita de quién sería el acompañante o el acompañante del presidente Abinader en la reelección. Y escogió a doña Raquel Peña, santiaguera, empresaria, con una imagen impecable, una magnífica selección, y esto, bueno, pues pone a la oposición yo no diría que en apuro, sino que debe pensar muy bien quiénes serán los acompañantes tanto del doctor Leonel Fernández como de Abel Martínez. En el pasado no se hicieron selecciones como que gozaban de la aceptación popular, aunque en el caso de doña Raquel era en cierta forma desconocida en el momento en que fue escogida por Abinader, inmediatamente la gente hizo un enganche con ella, tiene buenas referencias y ha hecho un magnífico trabajo. Y en cuanto a lo de Farideh Raful, perdón, apenas proclamada, nosotros logramos una entrevista con ella, sí, que en ese momento fue virtual porque estábamos en plena pandemia y realmente su participación demostró que tenía las condiciones. Así mismo es, Ramón, y lo ha demostrado en cada escenario que le ha tocado participar y en cada acción que el presidente le ha delegado.
Y en cuanto a lo de Farideh, Ramón, ya mucho se ha hablado del tema. Hoy, nada más y nada menos que en el periódico El Listín Diario hay 2 artículos de ese tema, de 2 articulistas, diciendo del daño de la indefinición de la candidatura senatorial de Farideh Raful. Y justamente el mensaje es obvio, ella no es bien vista por la cúpula del partido, razones tendrán. Lo cierto es que le hacen daño, yo estoy de acuerdo, en la indefinición a la carrera política de Farideh Raful y también al propio PRM, porque mientras esto ocurre, en la oposición sí que está definido que Omar Fernández será el candidato a senador y en los números pareciera que le dan muy buena favorabilidad, en detrimento aún de Farideh, que parece, según las encuestas, no tiene tan buena aceptación. Pero que si la hubieran escogido con tiempo y le dan oportunidad de hacer una campaña, quizás ella podría haberse posicionado. Pero aunque le digan que sí hoy, Ramón, ella la tiene difícil. No, ya. Entonces, el daño que le han hecho, y todavía se sigue mencionando a Guillermo Moreno, que siempre ha repudiado a los partidos tradicionales y que nunca ha logrado más de un 1% de la votación. Es decir, no, y que ya en cierta forma es tarde, aunque sea para Guillermo salir al ruedo. Es tarde. Estaban apostando a David Collado y David rechazó la propuesta que se le hicieron, que se le hizo en ese sentido. Y mientras tanto, pues Farideh, con razón, se proclamó y dijo, bueno, esta indefinición tiene a mi familia, tiene a el equipo que me acompaña y a los mismos votantes lo tiene que no se sabe. Y eso pierde con cada día que pasa con esta indefinición. En una plaza tan importante como el Distrito Nacional. Bueno, mira, hay un articulista que dice que tal vez el gobierno devolverá el favor que Leonel le hizo y le dejará que esa plaza la gane cómodamente Omar. Yo no creo en los favores en política. Yo creo que ahí hay una malquerencia contra Farideh, que recordemos cuando el PRM era oposición, la voz que representaba al PRM era Farideh. Y la que estaba en el Congreso dándole funda al pasado gobierno era Farideh. Sí, pero también a Farideh le afectó mucho el encabezar la comisión justamente, que tenía en sus manos el tema de los préstamos, algo que ella tanto criticó en la oposición. Entonces, al ponerla en esa posición, que tal vez algunos dicen que fue de mala fe ponerla ahí. Pero que entonces ahí era lo que yo te decía, es decir, ella está pagando su lealtad al partido y al presidente. Eso es parte del problema. Por otro lado, hay un artículo del doctor Leonel Fernández en el periódico Listín Diario titulado La reelección entre importaciones, fiebre aftosa y vaca loca. Porque él señala que el presidente Abinader y el ministro de Agricultura negaron de las importaciones, pero que las importaciones están autorizadas y están inclusive certificadas las empresas brasileñas de las que se puede exportar. Él incluso presenta cifras de cómo ha crecido las importaciones en República Dominicana en este gobierno y de cómo incluso hay un proyecto de ley depositado en octubre que autoriza durante 3 meses importación de azúcar, que tenemos misteriosamente escasez, libre de aranceles, pero también el proyecto deja abierta la posibilidad de cualquier importación libre de arancel. Y vimos que la tasa cero no funcionó, y eso lo comentamos nosotros aquí. Sí, cuando el gobierno decidió que importar con tasa cero para que bajaran los precios no bajaron. Se beneficiaron los importadores con tasa cero. Mira, Ramón, desmembrar el aparato productivo de un país es un error. Apostar a la importación y a la dependencia del exterior es un error. Debilitar a los empresarios dominicanos, a los productores dominicanos, es un error. Es llevar más hambre, es llevar más incertidumbre a la familia dominicana y es poner en vilo a un mundo cambiante, a un país en un mundo cambiante como este, en que las reglas de juego pueden cambiar, pueden modificarse en cualquier momento. Y si se debilita el aparato productivo dominicano en detrimento de ese sector, favoreciendo la importación, eso nos hace muy dependientes, muy vulnerables. Y no solamente dependientes, sino que te afecta la balanza de pago. En la medida que las importaciones, como dice el doctor Fernández, han aumentado de casi de 3.000 millones a 6.000 millones de dólares, las importaciones alimenticias, tú en algún momento, bueno, lo vimos en la pandemia, tú puedes tener una interrupción de la cadena de suministro
y resulta que si tú no estás produciendo internamente, si tú no tienes seguridad alimentaria, tú colocas el país en grave riesgo. Bueno, vamos a ver si en la rueda de prensa que hace el presidente los lunes, que aunque es temática, alguien tiene el valor de preguntarle sobre cosas tan importantes como esta, porque esto sí puede cambiar la dinámica del país. Si nosotros aumentamos las importaciones y no privilegiamos la producción local y le damos de lado, porque si no hubiera un rubro, yo no te digo que hay que importarlo, Claro. pero si existe en el país, lo que se debe fortalecer para que siga existiendo, pero no para que la industria que produce ese rubro quiebre, porque obviamente cuando se le dan privilegios a la importación con tasa cero y demás, y países que producen en gran escala, con condiciones muy favorables, obviamente que eso irá en detrimento de la producción local. Cuando tú quizás lo que puedas dar tasa cero a la importación de insumos para que entonces se produzca en la República Dominicana. También el doctor Fernández estuvo en Santo Domingo Este, en una zona que parece que la mano del gobierno no ha llegado y que todavía están los vehículos destartalados, las calles semi-inundadas. Incluso el presidente llevó equipos, llevó gredar, llevó palas para fines de limpiar las calles, que es el primer paso. Mira cómo todavía están las calles ahí y los vehículos destruidos, y la gente al sol con los ajuares. Bueno, yo me alegro que el doctor Fernández no haya ido con las manos vacías, porque la gente no quiere visitas y no le llevan solución. No es promesas, es acción. Y qué bueno que esta impronta del expresidente Fernández, aspirante a ser el presidente en el 2024-2028, motivó la respuesta de la primera dama Raquel Arbaje, donde ella dice que visitó la zona, que tiene un levantamiento, que se reunió, que llevó, que se le va a dar incluso viviendas a las que fueron destruidas. Y yo pienso que la primera dama, que es una mujer comprometida, le va a dar seguimiento al tema. Y que bueno, ojalá la oposición vaya a los lugares, lleve cosas, porque tienen recursos para algunas cosas, deben tener para otras. No ir con la mano vacía, para que también el gobierno se ponga la pila, porque exactamente, la gente se beneficia. El gobierno se motiva porque ya va una semana. Por otro lado, el CREX, que es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, publica toda la semana unos gráficos. Y ahora en este caso, qué bueno, porque la semana pasada el ministro de Hacienda se refirió a ese caso. Vamos a ver la primera gráfica. Fíjense ahí el crecimiento exponencial de la deuda dominicana. Pero eso en los últimos 23 años, Ramón. Sí, claro. Eso ha ido aumentando, no importa quién esté en el gobierno, y ha ido consistentemente aumentando. Solamente ahí, déjame ver si la vista no me falla. Sí. Ha ido aumentando constantemente. 1.584% del año 20. Pero fíjate cómo el crecimiento se acelera en los últimos 3 años. Ya nuestra deuda ronda los 74.000 millones de dólares. 74.000 millones de dólares porque esa es la deuda consolidada. Sí, pero desde el 2019 a la fecha ha aumentado en 27.081 millones de dólares, que es mucho recurso. Que es mucho. Y claro, esa deuda se paga, no se paga con el PIB, esa deuda se paga con las recaudaciones. Por eso hay otro gráfico que sí relaciona con el PIB y la deuda, y que el ministro de Hacienda hizo un rejuego y dijo, no, que del 20 hacia acá ha disminuido la deuda del sector del gobierno central en relación al PIB. Lógico, en el 20 usted se cayó el PIB es el denominador. Si usted divide 4 entre 2, le da 2. Si usted divide 4 entre 1, le da 4. Se cayó el PIB en el 20, lógicamente en el 20 tenía que subir la relación deuda-PIB. Entonces la comparación no es correcta, pero además yo siempre he insistido, la deuda no se paga con el PIB, la deuda se paga con los impuestos que nosotros pagamos y con más deuda, porque muchas veces la deuda es lo que sirve para pagar deuda y para pagar los intereses de la deuda. Ramón, deuda es deuda, aunque los economistas y entendidos dicen que si tú tienes más crecimiento y tienes más recursos, tienes más capacidad de endeudamiento. Eso es cierto, pero que estamos hablando de que hace años que llegará un momento en que será inmanejable la deuda, por como resta recursos. Ya lo han dicho, ya hay organizaciones y hay economistas del exterior que lo han dicho.
El fondo no lo va a decir, porque el fondo no lo va a decir. El fondo nunca adelanta las crisis. Pero dijo Bloomberg recientemente que en 4 años Argentina en primer lugar y segundo lugar República Dominicana son los que tienen más posibilidad de un default en el pago de la deuda. Por otro lado, se hizo el domingo la marcha tradicional de la familia que organiza la Iglesia Católica. Nosotros tuvimos invitados aquí anunciándola. Y Monseñor Osoria dijo algo que es católico, pero que está en la Constitución. Y es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo dice hasta la Constitución de la República Dominicana. Y lógicamente para fines de la Iglesia Católica eso es un elemento de fe. Sí, es un elemento de fe, una actividad muy bonita. Y la Iglesia Católica debe marcar la diferencia y el compromiso. Porque así como el matrimonio es entre un hombre y una mujer, también la Iglesia tiene que entender, todos sus miembros, de que los niños se respetan, sean varones o sean hembras. Y lo digo porque la Iglesia Católica ha apañado muchos abusos que han cometido muchos curas dentro de la institución. Y qué bueno que esté ese compromiso, pero el compromiso también de adentro, de seguir la prédica de que ese es un hombre y una mujer, pero que también los niños se respetan. Pues, señores, por otro lado, el dengue sigue causando muertes. Hoy hay unas declaraciones de un infectólogo, Carlos Feli, y justo al lado de esa noticia aparece una donde hay 2 adolescentes fallecidos de dengue en las últimas 24 horas, un niño de 5 años y un adolescente de 15 años. Este epidemiólogo, él dice que van 40 muertes, que hay un superregistro, como siempre lo hay en las cifras oficiales, y que a eso usted le une el cólera, que negaron que había cólera, pero hay cólera en Barahona, y ojalá... En otros puntos también. Sí, que haya un cinturón sanitario para impedir que eso se extienda, porque el cólera es mortal. Y aparte de eso, usted le va a sumar por la lluvia la leptospirosis, mayor cantidad de dengue, etcétera, etcétera. Él dice que hay un descuido en el sector salud. Mira, Ramón, el periódico El Día, de esa misma noticia, de esta misma persona que es epidemiólogo y salubrista, él dice que son más de 50 las muertes. Y que actualmente los hospitales y las clínicas están abarrotados de pacientes con dengue. Pero él dice que hay 60,000 personas con dengue, con casos de dengue. ¿Cómo él obtiene esta cifra? Eso no lo dice la prensa, pero sí él hace la alerta de que la cantidad de animales muertos que hay, tú sabes, producto de las lluvias y la contaminación que esto provoca, además de las aguas almacenadas, esto induce a que haya una alerta epidemiológica y una alerta sanitaria en el país. ¿Por qué? Porque además de los casos de dengue, es decir, las lluvias no encontraron con dengue, los aguaceros incrementan las enfermedades respiratorias, diarreicas, la leptospirosis, el cólera, hepatitis aguda y tétano. Entonces, tenemos ahí un cóctel peligroso en cuanto a la salud se refiere. Tenemos la tormenta perfecta. La tormenta perfecta y, lógicamente, en esos lugares, por ejemplo, donde todavía hay acumulación de agua, como vimos las imágenes en Santo Domingo, ese es el lugar ideal para como todavía hay comunidades que no han podido penetrar las autoridades, entonces, porque están incomunicadas por las aguas. Yo estuve en Santiago en el fin de semana y todavía uno ve que hay zonas que tienen lagunas de agua. A una semana. Y no ha llovido. Suerte que se equivocó ahí en la predicción meteorológica porque decía que iban a llover en toda la semana. Gracias a Dios que no ocurrió y que tuvimos un fin de semana bastante soleado, gracias a Dios. Nuestra invitada es la doctora Carolina Ramírez, experta en seguridad. Nos vamos a comerciales.